tal? Mi nombre es Lo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un video más de lunes de memes norteños. En esta ocasión les pedí que por favor me mandaran al grupo que te voy a dejar ahí abajo en la descripción y en los comentarios, que me mandaran memes de El Ezequiel. Así que hoy tenemos lunes de memes norteños del Ezequiel. Obviamente, como son memes del Ezequiel, les aviso que el vocabulario de este video va a estar un poquito más subido de tono de lo normal. Pero pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Comenzamos con este meme que dice: cuando vas a la tienda con tu compa y le dices que si quiere agarre algo que tú invitas. Y ahí vemos a Larry Hernández que trae un 6 de cerveza, unas galletas, una Maruchan y una coca. No, tampoco te pases de verga, loco, o sea, tranquilón. Cuando tenías una semana sin ir a la escuela y la maestra te pregunta por qué faltaste. Nada, loco, a la verga, amanecido 7 días. Cuando tu jefe te dice que te vio descansando en horario de trabajo. Con otro verga igualito, también estaba igualito el verga. Cuando ponen una canción de Valentín Elizalde en la peda. Ese verga es mi ídolo a la verga. No, loco, y si es la de Vencedor. O en tu compa queda de ir contigo a la peda, pero su novia la convence de no ir. No sea sencillo, loco. Casi ni conozco de esos, casi no. Ezequiel imponiendo modas. Y pues ahí de un lado tenemos al Ezequiel y del otro lado tenemos a este muchacho que se corta el cabello como si fuera una concha de pan dulce. Y pues traen la misma camisa, ¿no? Lo que nos demuestra que pues Bad Bunny es fan del Ezequiel Machiwi. Cuando la maestra te invita a su casa. Ya está, ya chingué a la verga. When le dices a una morra que culen sin compromiso y te dice que no. Oye, con una feria. Cuando tu novia te dice que te vio con otra. Con otro verga igualito, también estaba igualito el verga. Cuando encuentran a tu compa escuchando trap y reggaetón y no unos corridazos. Otro ya. Me agarró la verga. Cuando te preguntan que si no te cansas de ganchar morritas de nuevo ingreso. Pues ¿para qué es la verga, compa? Para venderla, si no, no la va a tener uno allá afuera todo el día. Casi ni pasa eso, loco, menos en la universidad. Ahí los vatos ya casi de 30 tirándole el pedo a las morritas que todavía ni cumplen 20. No pasa. Cuando estás peleando con tu amigo y de la nada menciona a tu ex. No, tampoco te pases de verga, loco, o sea, tranquilón. Qué golpe tan bajo. Cuando le mandas una carta a tu morrita, pero te equivocas y pones el nombre de tu ex. Bien perico, loco. Cuando te preguntan si sigues con tu ex. No, esa es bien puta. Oye, Leo, ¿y por qué subiste lunes de memes en martes? Nada, loco, a la verga, amanecido 7 días. Una disculpa, la semana pasada se me fue el rollo y pues subí el video de lunes hasta el martes, ¿no? O en tu jefe se levanta sin cruda y se va a trabajar después de una pedota. Ese verga es mi ídolo a la verga. Esa madre debería ser considerada un superpoder, loco. Si alguien puede hacer eso, debería poder estudiar en la escuela de los X-Men. Cuando quieres ser romántico con tu morrita, pero no te sale. Ya sabes que lo mío es suyo, gracias, y lo suyo me vale verga, compa, porque oiga, yo tengo mi cosa. Cuando te preguntan que si por qué estás tan flaco. Es que a mí me gusta el foco. Típica raza que agarra dietas donde van bajando foco a foquito. Como cuando tu morra te invita a ver películas a su casa. ¡Ay, chiquita! ¡Vamos a culiar! Cuando en la fiesta la gorda es la única sin vato. ¡Me la echo a la verga! Este está bien pasado de lanza y dice: cuando llega tu suegro enojado y te dice que embarazaste a su hija. Pues ¿para qué es la verga, compa? Para venderla, si no, no la va a tener uno allá afuera todo el día. O en vas con tu compa al antro. Vengo a ver qué vieja me voy a coger esta noche a la verga. Cuando tu compa se la jala con los pies. Pues es una estucha monería. Cuando el profe te dice que 6.7 sube a 7. Ya está, ya chingué a la verga. O en tu compa el culero se liga un chingo de morras. Típico vato con labia. Pues yo no sabía que él tenía la habilidad, pero sí la tiene. Cuando tu director se avienta un discurso largo. No, tampoco te pases de verga, loco, o sea, tranquilón. Típico de la primaria que el director ya tiene más de 10 minutos hablando y tú estás ahí formado, estás en honores a la bandera, parado en el solazo y el vato en la sombrita así de: no, sí, muchachos, échenle ganas a la escuela. Tú quemándote ya casi te da cáncer de piel. No falta el morro que se desmaya en los honores a la bandera. Pero el director viene entrado así en su plática motivacional, así: no, sí, muchachos, es que por su futuro, ¿no? Háganlo. Directores, como alumno y como docente, les pido de la forma más atenta que no lo hagan, compas. Cuando te preguntan qué haces en el pasillo de las de nuevo ingreso. Vengo a ver qué vieja me voy a coger esta noche a la verga. Cuando estés echando desmadre en el salón con tu compa y lo sacan. Papá, al rato nos vemos en el after. Es más triste cuando tu compa es el que está echando desmadre y lo sacan a los dos, güey. Y más triste todavía cuando el vato es el que está echando desmadre y te sacan a ti. Esa madre es traición. Cuando te preguntan que si tu hermana tiene novio. Que te valga verga, loco. Cuando tu ex te dice que pueden ser amigos. No, tampoco te pases de verga, loco, o sea, tranquilón. O en tu hermano ve que llegaste a las 4 de la mañana y te dice que le dirá a tu jefa. Güey, somos camaradas, ¿no? O en ves al vato que se llama Ububuebuebue, Onitenbuebue, Ububuebuebue.
Osas. Ese verga es mi ídolo a la verga. Cuando la maestra te pregunta que si estás preparado para la clase. Así es, vengo a que me pelen la verga todos. Cuando te dicen que tu ex todavía te quiere. Yo también la quiero, nomás para culiar. Cuando el profesor te dice que no hay forma en la que pases la materia. Oye, con una feria. O en tu hermano llega bien pedo a tu casa y nadie lo regaña. Ese verga es mi ídolo a la verga. Cuando te preguntan por qué no tienes novia aún. Es que yo culio mucho, plebe. Sí, güey. Yo culio mucho, plebe. Cuando la maestra te regaña y tú le contestas. Yo la respeto mucho. Pero me vale verga, pues. Cuando estás en casa de tu novia y quieres cochar, pero te dice que sus hermanitos están dormidos. Ay, no. No, a mí me vale verga los niños. Cuando te quieres echar a tu morrita, pero en la sala está la mamá, la prima, la tía, el papá, la abuela y el hermano. Pues a toda la familia me la culeo, la verga, no hay pedo, compa. Cuando llega un güey y quita los corridazos por poner reggaetón. No, tampoco te pases de verga, loco, o sea, tranquilón. Miren, cuando llega alguien extraño a su fiesta y les cambie la música, lo pueden arreglar con el diálogo. Nada más díganle cordialmente: mira, la bocina es mía y mis huevotes. Mira, la pinche bocina es mía, la verga, y mis huevotes a la verga. Quiero ver, hijo de tu puta, ya me tienes hasta la... Ay, no, pues, quiero ver que... ¡A la verga! Cuando me preguntan que si conozco a Leo Gallegos. Ese verga es mi ídolo a la verga. Qué bonitos estos memes, qué bonito, qué bonito. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, déjame un me gusta, un like, un pulgar arriba para continuar haciendo videos de esta sección. Y no quiero terminar este video sin agradecerle a mi compa Javi, mejor conocido como el Tamarindo. El vato se pasó de perrón y me mandó 2 gorras. Una de ellas es esta, la del Cachetes, y la otra es la que traigo puesta, que es la del Corridero, que me cayeron como anillo al dedo porque pues me gustan machín las gorras, los corridos y el Día de Muertos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a mi compa Tamarindo. Denle una checada a su marca porque la neta está bien perra. Si te gusta este cotorreo del regional mexicano, este mundo del norteño, sierreño y banda, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas más videos como este, videos de entrevistas, que esta semana tenemos una entrevista, por cierto, videos de noticias, que también esta semana sale uno, datos curiosos, tops, etcétera, 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 todo relacionado con este bonito género. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video.